Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la neurona. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Evelyn Barrenechea, Ernesto Pauca, Marcos Calderón, Diana Chumpitas y Benjamín Póvez. A continuación, le damos el paso a nuestra compañera Diana para que inicie la exposición. Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a explicar sobre las neuronas. Estas son células que se encuentran conectadas entre sí y tienen la capacidad de conducir los impulsos nerviosos. Las neuronas son células que controlan también las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Transmiten sustancias químicas mediante neurotransmisores. Estos poseen una prolongación filamentosa que los capacita para comunicarse con otras neuronas. También puedo comentarle que son encargados de transmitir información eléctrica y química esenciales para que podamos caminar, pensar, interactuar y sentir. Permite el almacenamiento de la información, es decir, que permite crear recuerdos y almacenarlos en nuestra memoria. Se trata de un tipo de célula que constituye un principal componente dentro de nuestro sistema nervioso. Las neuronas se crean también a partir de células madres y progenitoras, concretamente en la zona subgranular del hipocampo y la zona subventricular, a través de la neurogénesis. Este es el nacimiento de nuestras neuronas, o bueno, las nuevas neuronas. En la imagen derecha podemos ver cuál es el proceso de la neurogénesis. Y puedo comentarle también que es una unidad elemental del procesamiento de información en nuestro sistema nervioso. Cumple ciertas funciones de forma genérica. Podemos decir que las neuronas se encargan de recibir, procesar información y transmitirla mediante tipos de señales químicas y eléctricas. Las neuronas también son mensajeras y comunicadoras del organismo. Transmiten impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, por ejemplo, las células musculares que nos permiten movernos. Las funciones o las partes de las neuronas, perdón, las vamos a ver a continuación. Entre ellas encontramos el núcleo, el cuerpo neuronal también, o llamado soma, el nodo de Rabier, la célula Schwann, el axón, las dendritas. Y más a fondo les va a explicar mi compañera Evelyn cuál es la función que cumple cada una de estas partes. Bien. Buenas noches, profesor. Siguiendo con las partes de la neurona, bueno, sabemos que está conformado por una estructura cuyas partes principales son el núcleo, el cuerpo celular y las dendritas. Existen numerosas conexiones, las cuales entre una de ellas están los axones, es decir, son pequeñas ramificaciones. Puedes ir bajando ya. Bueno, aquí en esta imagen vamos a poder ver más cada parte de la neurona en la cual les voy a explicar. Tenemos a lo que es los ribosomas, son los que traducen el mensaje genético para poder producir lo que son las proteínas. El núcleo, como en todo tipo de célula, es el más importante, por lo cual es el que controla todo el material genético a la base central de la neurona. Seguimos con lo que es la mitocondria, son los encargados de generar y transmitir la mayor parte de energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Seguimos con lo que es la membrana. La membrana separa los comportamientos, el intraneutral y el extraneutral. Seguimos con el nucleolo. Su función es producir y ensamblar los ribosomas de las células. Seguimos con el aparato de Golgi. Ayuda a la fabricación del empaquetamiento de las proteínas y los lípidos. La dendrita se encarga de transmitir
la información y el impulso nervioso de una célula a otra célula. Lo que es el cuerpo celular, llamado también como soma, contiene el núcleo y la mayor parte de la maquinaria que mantiene los procesos vitales. El axón se encarga de transmitir una señal electroquímica a todas las neuronas. En lo que es la mielina, permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a las neuronas. Seguimos con la célula de Schwann. Tiene la función de producir la mielina. Y por último ya terminamos con el terminal de axón, el cual tiene como función potenciar la acción que induce la liberación de los neurotransmisores, tanto sean moléculas químicas almacenadas en vesículas. Ahora le doy paso a mi compañero Ernesto para que siga con la exposición. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar sobre las características de la neurona. La neurona en sí tiene la capacidad de comunicarse de manera rápida, precisa y a larga distancia con otras células. Esto gracias a estas características de excitabilidad y conductibilidad. Cuando hablamos de excitabilidad, hablamos de esta capacidad de reaccionar ante un determinado estímulo, ya sea químico o de carácter físico, originado por el impulso. Es por eso que también es conocida esta excitabilidad como impulso nervioso. Cuando hablamos de lo que viene a ser la conductibilidad, hablamos sobre esta transmisión de la información de una neurona a otra. Es decir, que este impulso nervioso recorre por el axón pasando a otra neurona a través de la sinapsis. Cuando hablamos de la sinapsis, hablamos de este lenguaje entre neuronas y las podemos clasificar en dos tipos de sinapsis. Una sinapsis de carácter químico y una sinapsis de carácter físico o eléctrico. Cuando hablamos de esta sinapsis de carácter químico, que es la que se da en mayor cantidad, hablamos de esta transmisión de neurotransmisores desde la neurona, conocida también como presináptica, hacia la siguiente neurona, conocida también como postsináptica. Y en el caso de la sinapsis de carácter eléctrico, estas se dan no con la cantidad de la que viene a ser la sinapsis química, y estas se producen a nivel de tejido cardiovascular, en el tejido nervioso y en el tejido ocular. A continuación daremos el paso a nuestro compañero Marco. Buenas noches, continuando con la exposición, les hablaré sobre la clasificación de la neurona según su función. Se clasifican en tres: neuronas motoras, neuronas sensoriales y neuronas interneuronas. Las neuronas motoras son eferentes, puesto que llevan la respuesta u orden desde el sistema nervioso central hasta los efectores, los músculos, las glándulas, los órganos. Son células nerviosas del tallo cerebral y de la médula espinal que controlan la actividad muscular voluntaria
esencial como hablar, caminar, respirar, comer. Las neuronas sensoriales son eferentes, receptores, conducen el impulso nervioso al sistema nervioso central. También transmiten impulsos eléctricos al cerebro para un posterior procesamiento y actuación. Son responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. Se activa a través del input sensorial, por la visión, el tacto, el oído, y mandan proyecciones al sistema nervioso central que transmite información sensorial al cerebro o a la médula espinal. Las neuronas interneuronas es una neurona sensorial del sistema nervioso central, generalmente pequeña y de axón corto, que interconecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo así realizar funciones más complejas. La neurona, también llamada de asociación, tiene la función de analizar la información sensorial y almacenar parte de ella. También actúa en los actos reflejos, transformando un estímulo en respuesta a nivel de la médula espinal. Se encuentra situada entre las neuronas sensitivas y motoras y se localiza en los centros nerviosos superiores. Las interneuronas son multipolares, las cuales conectan neuronas aferentes con eferentes en los tractos neuronales o nerviosos. Es decir, funcionan como un puente comunicacional intercomunicando a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. A continuación le doy el pase a mi compañero Josué. Buenas noches, profesor. Vamos a hablar un poco sobre la morfología de la neurona. Las neuronas poseen la morfología más diversa y compleja de todas las células del cuerpo. Así que lo que vamos a hacer en este momento, primero es seccionar, dar un alcance de la morfología por cada una de las partes principales de la neurona. Empezaremos con el soma o el cuerpo de las neuronas. Este puede ser muy variable, pudiendo tener forma piramidal, esférica, estrellada, fusiforme o en cesta. El tamaño medio de un soma neuronal es de 20 UM, milésima de mol, y aunque este puede variar bastante dependiendo del tipo de neurona. En un segundo aspecto, las dendritas, si bien sabemos, son el principal elemento de recepción de información de las neuronas. Este término dendrita proviene del griego dendrón, que significa árbol. Y teniendo este aspecto de referencia, sabemos de que las ramas de una dendrita o sirve para referirse al conjunto de dendritas de una neurona, y de esa manera se puede llegar al término que es el árbol dendrítico. Normalmente una neurona posee más de una dendrita principal, que son las que surgen directamente del soma. La disposición espacial de las dendritas principales y su ramificación determinan la forma del árbol dendrítico. El número, la forma, la longitud y la ramificación de las dendritas es variable entre los distintos tipos de neuronas. Todas las características son importantes porque pues determinan con esto cómo se va a integrar la información que reciben. En tercer aspecto, pues sobre el axón, es inicialmente una prolongación delgada que parte del soma o de una porción dendrítica gruesa y próxima al soma. Del soma surge una protuberancia que se adelgaza enormemente, denominada como cono axónico, porque su diámetro disminuye de manera clara, del cual continúa el axón. El axón puede tener una longitud variable desde menos de 1 milímetro a varios metros, dependiendo del tipo de neurona. Y normalmente el axón está ramificado y por ello también se habla mucho del árbol axónico. Ahora bien, para poder clasificar a las neuronas, o bueno, señalar cuáles son los tipos de neuronas, es complicado puesto que la diversidad morfológica, tanto conexiones, neurotransmisiones, propiedades eléctricas, es enorme. Sin embargo, pues se ha podido definir unos cuantos tipos de neuronas. Vamos a empezar con la más simple, que es la unipolar, o como también se le llama monopolar. Esa neurona monopolar son las más comunes en los invertebrados. Estas neuronas se caracterizan por una proyección primaria que sirve como el axón y las dendritas. Tienen una sola prolongación de doble sentido que actúa a la vez como dendrita y como axón, es decir, de entrada y salida.
Las bipolares es otro tipo de neuronas. Cada una tiene un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro, a la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales como los ojos, la nariz y las orejas. Las neuronas multipolares son las neuronas dominantes en los vertebrados en cuanto a número. Cada una de ellos tiene un cuerpo celular, un axón largo y dendritas cortas. Y son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada, dendritas y una sola salida de axón, el axón. La neurona piramidal y la Purkinje son neuronas multipolares. Primero la piramidal se sitúan en diversas partes del cerebro, como la corteza cerebral, el hipocampo o la amígdala. Las neuronas piramidales son las fuentes primarias de excitación de la corteza prefrontal y el sistema piramidal de los mamíferos. En el caso de las neuronas Purkinje, estas células son algunas de las neuronas más grandes encontradas en el cerebro humano y se ramifican construyendo un intrincado y denso árbol dendrítico, caracterizado por tener lo que son espinas dendríticas. Con esto, profesor, estaría concluyendo la exposición del grupo número 3.